Ahora iniciamos con el liderazgo financiero. Ya estuvimos hablando sobre el liderazgo espiritual y emocional. No es nada fácil, yo lo sé, pero debemos hacer el intento. Ahora hablaremos respecto a las finanzas. Vamos a dar un esbozo al respecto. En cuanto a esto, no es fácil mantener un equilibrio adecuado para los padres de hoy. La influencia del mundo y la sociedad, las presiones económicas que la vida moderna impone, trae como consecuencia el desbaratamiento de hogares. La abundancia del dinero, incluso la escasez del mismo y el mal manejo del dinero, obviamente, pueden ocasionar hasta divorcios, ya lo sabemos. Cuando una pareja no se puede poner de acuerdo en el manejo del dinero, esos desacuerdos invadirán otras áreas importantes de su relación. Así que aquí va el primer principio que quiero compartirte en esta hora, respecto al liderazgo financiero. Conoce la perspectiva de Dios en cuanto al dinero, es decir, interésate en saber cuál es la perspectiva de Dios en cuanto a qué piensa Él sobre el dinero. Muchos de esos problemas pueden evitarse conociendo y siguiendo las instrucciones de Dios respecto a las finanzas. Por supuesto sabemos que la Biblia no es un manual de finanzas, pero hay principios importantes y este es uno de ellos. ¿Qué dice Dios al respecto? Y vamos a ir a Mateo capítulo 6, 19 al 21. En esta primera parte vamos a leer y dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20 dice: sino haceos tesoros en el cielo. Noten el sino unido, ese I-N-O, sino, implica un contraste. Es como que digamos pero, o más, o sin embargo. Esta palabra es clave en la Biblia. Hay muchos contrastes en la Biblia y nos van a decir que se va a introducir un concepto diferente del que se habló. En el versículo 19 se dijo que no hiciéramos tesoros en los cielos. Más bien, o en vez de, debemos hacer tesoros en el cielo. Perdón, no hagamos tesoros en la tierra, se nos dijo. Y ahora en el 20, que hagamos tesoro más bien en el cielo. Y aquí donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Observemos ahora el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Impresionante este versículo en cuanto a la actitud que debemos tener respecto al dinero. Donde está vuestro tesoro, obviamente ahí estará vuestro corazón. Y donde está nuestro tesoro, ahí vamos a invertir tiempo, ahí vamos a meter recursos, ahí vamos a hacer todo lo posible por congraciarnos con ese aspecto. Veamos ahora el versículo 24, siempre de Mateo 6, y leeremos después el 25. Entonces en el 24 dice: ninguno puede servir a dos señores. Noten, es importante este detalle también, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, puesto que las riquezas se vuelven como otro Dios con D minúscula. Entonces no se puede. Versículos 31 al 33. Esto es otro de los pasajes, siempre entre Mateo 6, una porción interesantísima, porque dice: no os afanéis. Interesante porque ya nos ha dicho que no estemos enfocados haciendo tesoros en la tierra. Y cuando empieza diciendo el versículo 31, no os afanéis, parece una contradicción, porque al final y al cabo, ¿qué hacemos sin plata? ¿Qué hacemos sin dinero? Pero el Señor va más allá de eso para instruirnos, para no caer en esta dualidad de pensamiento del afán que esto produce. La palabra afán tiene que ver con como partir la cabeza, el cerebro en dos partes. Entonces uno está entre una parte y otra y come ansiedad por eso. Entonces pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Comer, beber y vestirse. El enfoque material, por así decirlo, normal de la vida. Pero miren el 32, porque los gentiles, y cuando habla de los gentiles está haciendo no una diferencia entre Israel y los gentiles, básicamente está haciendo una diferencia entre los que creen en Él y los que no creen. Buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Veamos ahora el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Meditemos en este versículo en un momento, en el 33. Entonces, lejos de considerar y pensar como lo hacen los gentiles, el versículo 33 inicia otro contraste, es otro sino realmente, otro pero que existe en este versículo.
porque mientras que la gente que no es creyente está enfocada en buscar todas esas cosas, que de hecho son una necesidad y el Señor las reconoce como también nuestras necesidades, pero está recomendando o más bien instruyendo sobre qué debemos hacer. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es interesante porque no es solo el reino de Dios. Hay mucha gente muy feliz con el concepto del reino de Dios. El reino aquí, el reino allá. Nosotros mismos a veces nos consideramos como príncipes de ese reino y pensamos solo en las grandes ventajas, en los derechos que tenemos como tal. Pero no reflexionamos sobre la palabra justicia. La justicia también tiene que ver con que nosotros tengamos rectitud en las formas de pensar y en las formas de actuar. No solo en el área espiritual, pero también en el emocional y no digamos en la parte financiera. Volviendo a ese versículo 33, en donde dice, mas buscad primeramente el reino y su justicia, y noten lo que continúa, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De cuáles cosas está hablando? Bueno, de la ropa, de la comida y demás. Entonces, está diciéndonos realmente que lo prioritario para nuestra vida, la actitud correcta en relación al dinero, no es enfocarnos en ello, pero más bien buscar el reino de Dios y lo que concierne a su obra y su justicia, la forma justa de proceder en todas las relaciones de nuestra vida. Entonces, el mayor problema que tenemos los creyentes es que nosotros normalmente buscamos las añadiduras antes que el reino de Dios. Y esto ya se vuelve un lío realmente. Cuando las prioridades se invierten, en realidad estamos caminando de manera contraria, en sentido contrario, por así decirlo. Y ustedes saben que cuando uno maneja en sentido contrario, lo que va a encontrar es un carro de frente y va a chocarse. Lo mismo ocurre en la vida. ¿Cuál fue la instrucción del Señor? Bueno, no se hagan tesoros en la tierra. ¿Qué dice Jesús que no podemos hacer? No podemos tener dos amos. ¿Cuál es la razón por qué dijo eso? Porque no se puede, porque en un momento vamos a tener que definir si amamos a uno y al otro no, y si despreciamos a uno y al otro no, ¿o qué? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué garantía hay si la obedecemos? Bueno, Él ha dicho que Él sabe que tenemos necesidades. ¿Y qué es lo que Él ha prometido realmente? El Padre ha prometido añadirnos todas estas cosas. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos. Él es Dios, no nosotros. Entonces, en caso de haber esa promesa, puesto que la hay, ¿qué condiciones se requiere para que podamos adquirir estas cosas que nos interesan y que son necesidad para nosotros? Bueno, la promesa está allí y la condición también. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Todas. Absolutamente todas serán cubiertas por el Padre. Entonces, ¿dónde estás acumulando tesoros? ¿Qué manifiesta tu respuesta acerca de la perspectiva que tienes tú acerca del dinero y acerca de la perspectiva que tiene Dios? Entonces la pregunta clave también es ¿qué acciones debemos realizar en todo esto? El segundo principio clave importante es administrar los recursos que tienes. Esto es sumamente importante. Siempre que hablemos de finanzas, tenemos que hablar de la forma en que nos administramos. Debes estar consciente de tus ingresos. Algunas personas no saben ni cuánto ganan, ¿cierto? Lo mismo que de tus gastos. Muchos gastamos más de nuestros ingresos. Eso nos ocasiona problemas. Y muchos estamos gastando y sin darnos cuenta en qué estamos gastando. Algunos de nosotros estamos encantados de estar recibiendo ofertas y gastando a cada rato sobre las ofertas. Las ofertas no son un beneficio que las empresas comerciales tienen para nosotros. Ellos lo que quieren es el fluido, que fluya lo económico, que fluya, que compres, que consumas bastante. Las ofertas son bienvenidas siempre y cuando cumplan una función. ¿Cuál función? Que case con nuestra necesidad. Si la necesitamos, adquirámosla. Podemos hacerlo. Pero hablando un poco más profesionalmente sobre este asunto, es importante que elabores un presupuesto. Un presupuesto es lo que presupones que va a pasar en cuanto a las finanzas en el mes que viene y en adelante. Y disciplínate a llevarlo a cabo con tu señora y tus hijos. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere disciplina. Pero cuando nosotros elaboramos un presupuesto, estamos viendo qué ingresos tenemos, qué gastos tenemos proyectados por hacer, cuáles son gastos fijos, cuáles son gastos eventuales, etcétera, etcétera. Tenemos que establecer bien cuál es
qué tipo de ofrenda vamos a dar, cuánto vamos a dar cada vez que se nos ofrece poder ofrendar, cuánto podemos disponer para poder ayudar a otros en sus necesidades. Evita también, entonces, en este sentido, que tú puedas elaborar un presupuesto sin que tomes en cuenta la ofrenda y el diezmo. Otra cosa importante dentro de este aspecto general de las finanzas es evitar hasta donde sea posible las deudas. Mi recomendación es que, incluso si eres joven y vas empezando en la vida, no te metas a tarjetas de crédito. Este es uno de los consejos prácticos, pero igual el mundo nos exige mucho de eso hoy en día. La clave siempre va a estar en cómo controlamos y cómo manejamos este tipo de elementos e instrumentos financieros. Evita las deudas. Y si no, porque normalmente no se pueden evitar, mira que sean manejables. Es decir, ¿puedo tener deudas? Sí, aunque la Biblia realmente de una vez dice que no las tengamos, que si hay deudas entre nosotros, que sea el amarnos unos a otros. Pero hay deudas que son manejables. Es decir, cuando estimamos que podemos cubrirlas, allí es importante que nosotros nos apliquemos en ello. También si hay escasez, ¿qué recomiendan los economistas cuando tenemos mucha escasez? Bueno, seguir apretándonos y reduciendo los gastos y buscar cómo aumentar tus ingresos. Eso es clave dentro de las finanzas. Lucas, capítulo 14 y versículo 28, es clave en esta situación. Leo, porque ¿quién de vosotros, dijo Jesús, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, Jesús está dando por sentado el concepto de planificación financiera en este pasaje, claramente hablando. Entonces, cuidado con la manera en que nosotros nos alborotamos en este asunto de las finanzas. Quiero mencionarles también Proverbios capítulo 3 y versículos 9 y 10 como parte de los textos claves que tenemos aquí en Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Noten la importancia de honrar a Dios con lo que uno tiene, con lo que el Señor nos provee. Y las primicias, esto es en un contexto antiguo testamentario, los primeros frutos en todo era dedicado al Señor. Es un principio que tú puedes tener la decisión de hacerlo o no, pero tiene que ver con ofrendas y con el dar. Y en el versículo 10 el Señor promete que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una garantía cuando nosotros invertimos en las cosas del Señor. Esto es importante y esa es la manera en que también lo honramos. Honramos al Señor también teniendo compasión de otras personas cuando tenemos cómo ayudarles. Es importante este detalle también en las finanzas. Quiero ver 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 8 con ustedes. Importantísimo pasaje del apóstol Pablo en 2 a los Corintios, capítulo 9 y versículos 6 al 8. Esto es importante poderlo considerar. 2 Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 8. Voy a leerle de la siguiente manera. En 2 Corintios 9, 6 al 8. Dice así. Entonces, permítanme buscar este pasaje. Ahí lo tenemos en pantalla. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, en un contexto de poder apartar ofrendas para el Señor en 2 Corintios. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y esto implica también una forma de planificar qué es lo que está uno queriendo compartir y qué no, porque en una de esas tú enfiestado en querer dar, das más de lo que no debes, en el sentido que piensas que más adelante el Señor proveerá. Mucho cuidado, porque esto, por experiencia propia lo digo, tiene que ser planificado. Por eso cada uno como propuso, o sea, con antelación, para poder dar y tener la actitud correcta al dar, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios da, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué dice el versículo 8? Poderoso es Dios para hacer que abunde, fíjense, abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, cuando somos bendecidos y prosperados, es momento de pensar en otros, momento de pensar en bendecir a otros, momento para pensar en bendecir en la obra del Señor. Tú dirás hoy en día, ya no hay templo, ya no tengo necesidad porque ya están cerrando los templos, ya no estoy yendo a la iglesia en general. La iglesia, quiero decirte que continúa.
Y la iglesia somos todos nosotros en Cristo. Y los gastos también continúan. Quizá no en esa área, pero hay muchas otras que debemos cubrir. Pero aparte de todo, tú tienes que saber cuál es tu responsabilidad delante del Señor. Y que lo hagas con gozo, porque al que da con alegría al Señor le agrada. Entonces es otra manera de administrarse, es otra manera de presupuestar también en qué vas a invertir. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo enfrentas las necesidades económicas? ¿Ya? Entonces Filipenses 4, 6 al 7 nos da una respuesta de cómo debemos enfrentar esto. Lo primero que dice el Señor es: por nada estéis afanosos. Y yo sé que los recibos tienen fechas. Y yo sé que es difícil porque son implacables. Nosotros tenemos que buscar la manera de salir adelante con todo esto. Y somos los padres de familia los que debemos de enfrentar más esta situación. Somos los esposos los que proveemos y debemos proveer para nuestros hogares. Por eso refiero otra vez Filipenses 4, 6 al 7 para volver a ese pasaje. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces el versículo 7 nos da otra cosa. Miren qué resulta cuando buscamos en oración como un contrapeso, vamos a decir, un antídoto a ese afán por causa del dinero a veces. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces es interesante volver la vista al Señor y que su paz va a venir en la medida en que nosotros descansamos en Él cuando oramos incesantemente respecto a este tema también de las finanzas. Entonces, ¿pero qué dice Filipenses 4 también, versículos 11 y versículos 12? Pablo, en la perspectiva económica que tenía, nos advierte: no lo digo porque tenga escasez. Estaba hablando en el contexto de la carta a los filipenses, que por fin habían ellos enviado una ofrenda al apóstol Pablo. Pero él les dice en este pasaje: no lo digo porque tenga escasez, no menciono estas cosas porque yo estoy con problemas económicos. Pues no es que no tenga problemas económicos, pero mire, dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Puede usted llegar a expresar esto que estoy diciendo? Que el Señor dice, más bien, que he aprendido a contentarme, cualquiera sea la situación. Llega a decir en el 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. Ahí con eso nos identificamos mucho. Qué bueno, la abundancia. Claro, ¿quién no va a estar queriendo vivir una vida de bonanza económicamente hablando? Pero Pablo dice, sé vivir cuando tengo escasez, sé vivir humildemente, también sé vivir cuando tengo abundancia. Noten, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Cómo puede uno tener, satisfacción? ¿Cómo puede uno tener paz y tranquilidad si no tiene que comer? Pues Pablo lo hizo. Dice, estoy preparado, así para estar saciado como para tener hambre. Algunos de nosotros, ya solo oír la palabra hambre nos asusta, ¿ya? Sería una cosa calamitosa pensar que no tenemos que comer, pero Pablo aprendió en estas circunstancias y dice, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. El versículo 19 es clave porque también el 13 es clave, pero el 19 es muy interesante. Lo voy a tener ahí para poder comentar, pero el 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta idea de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece está amarrado con todo el tema económico y muchas veces no pensamos en esta situación. El 19 dice, mi Dios suplirá todo, gloria al Señor. Él suplirá todo lo que os falta. Pero no te dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El Señor tiene para proveernos siempre y cuando seamos una iglesia como Filipenses, que habían estado ellos interesados en la obra, en la misión, y habían aportado ofrendas para ese propósito para el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo deben enfrentarse las necesidades económicas? ¿Qué instrucciones nos da Pablo en este pasaje? Es importante reconsiderar esas cosas. Un tercer principio es cuida tus actitudes respecto al dinero. Sí, cuida tu actitud acerca del dinero. Proverbios 23, 4 y 5 es el único texto que mencionaremos acá.
por tiempo, pero nota lo que dice. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. O sea, la ruta no es ir tras las riquezas en cuanto a la actitud. ¿Qué dice el versículo 5? Bueno, dice, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. ¡Wow! ¡Qué impresionante texto! Siendo ningunas. O sea, ¿para qué vamos a poner nuestra esperanza y nuestra vida en algo que realmente no existe? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Está establecido que en realidad las cosas, el dinero, es de nadie. Uno lo tiene y lo pasa realmente. Y si en la vida uno considera que tiene algo, al fin y al cabo cuando uno muere, ¿a quién le quedan las cosas? A veces van a quedarle a quien menos a ti te gustaría habérselas dejado. Entonces, ten cuidado con estas actitudes respecto al dinero. En alguna ocasión de mi vida, cuando realmente yo personalmente dejé de preocuparme por tener, por adquirir, por suplir las necesidades de mi familia, puesto que vengo de un trasfondo muy pobre, pero verdaderamente pobre. Éramos 6 personas en casa y mi papá era zapatero. Yo aprendí el oficio de la zapatería desde los 9 años de edad. Yo sé de lo que te estoy hablando. Sé qué es padecer necesidad, sé qué es padecer hambre, lo sé muy bien. Hasta que posteriormente vine al Señor y el Señor ha sido fiel Él desde entonces. Pero aún yo siendo cristiano, aún estando en el ministerio, y por causa de que en el ministerio uno no tiene lo suficiente normalmente, por supuesto, a menos que sean de esos pseudoapóstoles hoy en día, que eso es otra cosa, pero los ministros auténticos del Señor realmente tenemos normalmente escasez, tenemos situaciones difíciles porque no alcanza. Entonces yo decidí un día también empezar a trabajar en lo secular, estudiar administración de empresas y me proyecté hacia ser una especie de persona bivocacional en mi vida. Al final el Señor me retomó nuevamente y me dijo, momento, te llamé para el ministerio, no para otras cosas, así que dedícate otra vez al ministerio. Pero cuando quiero decirles que cuando yo realmente desistí de estar enfocado en eso, cuando ya dejé de interesarme en todos estos detalles, en el dinero específicamente, no adquiriéndolo por la fe, como se dice, viviendo por y a causa del Evangelio, sino que también se tiene derecho según las Escrituras, pero me refiero al hecho de que realmente yo consideré en ese momento poder aportar para poder ayudarme a sostenerme. Entonces el Señor me dijo, no, quiero que retornes al ministerio. Y yo tuve que, en el momento en que dispuse mi mente y mi corazón al Señor y me rendí totalmente, y en esa área también, después de ocasionar una hecatombe en mi familia, porque mis reacciones, la presión económica que tenía en esos momentos era terrible, era difícil, y ustedes saben que es tener tensión económica y que uno normalmente no sabe cómo manejarla, cómo dirigir esta situación, cómo poder controlar todo esto. Pero al fin, yo que he aprendido que cuando uno deja de preocuparse por tener, es cuando el Señor se dispone a ayudarnos y a bendecirnos. Y no tendrás esa bendición a menos que apruebes ese examen. Mientras no lo apruebes, vas a seguir teniendo dificultades en eso. Creo que es el cuarto y último principio que voy a compartir. Sé diligente en el trabajo. Sí. 1 Timoteo 5:8 es un versículo clave aquí, y observemos al leer ese pasaje cuál es la sentencia de Pablo acerca de los que no proveen para los suyos, hablando de su casa, y en qué contexto lo dijo, en el contexto de estar dando ayudas a viudas, así que tenía que ver con trabajo, porque si alguno no provee para los suyos, anda proveyendo más para otros lados y por otras casas, eso es prohibido, esto está mal, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Así que te ubica el Señor en lo que realmente eres cuando no estás proveyendo para el hogar o haciéndote el loco para que sea tu mujer, tu esposa, la que te sostenga y sostenga el hogar. Eso no es propio ni auténticamente cristiano. Tú tienes que saber que tú eres el líder, tú eres la cabeza y tú eres el que vas a proveer. Así que no te me hagas el distraído respecto a esto, mi querido amigo, mi querido hermano. Entonces, ¿cuál es la prioridad de un hombre a la hora de dar a alguien o proveer? Su hogar, su casa, básicamente. Termino entonces con 2 a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 al 10. Notemos aquí,
Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis. Ni siquiera nos permiten que nos acerquemos. Ahora hay distanciamiento social obligatorio por el coronavirus, pero aquí se aplica el distanciamiento social con cierta clase de hermanos. Y aquí dice que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Veamos el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, sigamos, entre vosotros. Ni comimos, y aquí se refiere, aquí está el sentido de la palabra desorden. 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga. Un rato, de vez en cuando, no, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Eso es el versículo 8. Vamos al 9. No porque no tuviésemos derecho, es lo que le digo, que uno si está trabajando por el Evangelio tiene ese derecho, pero no, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así de sencillo. Entonces, ¿cuál es la instrucción que Pablo nos da acerca del trato que debemos tener con quienes andan desordenadamente? Distanciamiento social. De acuerdo al contexto, ¿a qué se refería Pablo con quienes andan desordenadamente? Ya sabemos que se refiere a este tipo de personas holgazanes. Algunos tenían la teoría de que el Señor ya vendría y por ende, ¿para qué trabajar? Imagínense eso. Entonces, es una forma desordenada de vivir. Así que te animo para que tú busques la manera, hermano, pero en este momento no hay trabajo, no hay nada. Insiste, busca, rebúscate. Algunos hermanos son como aquellos que salen a buscar trabajo pidiendo al Señor no encontrarlo. Es increíble, ¿no? Entonces, esto es otra maña, otro tipo de vida que no es del estilo de Dios. Entonces, ¿cuál es la sentencia acerca de los que no quieren trabajar? Pues que no coman. O sea, tú no quieres trabajar, mantente en ayuno. Entonces, vamos a concluir estos pensamientos. Debemos estar conscientes, mis queridos amigos y hermanos, acerca de cuál es la perspectiva real de Dios acerca de las finanzas. Y a partir de entonces, poder proceder y actuar. Porque esta perspectiva de nuestro Padre es la perspectiva que tú y yo debemos tener, ¿no? Porque somos sus hijos. Y empezar a actuar en base a ello. Luego, debemos de esforzarnos en administrar sabiamente los recursos que tenemos, ¿sí? No ser tacaños, porque no se habla de eso. Eso de ser uno de esa manera, o avaro, que es la otra extremo, para no gastar y tener y retener, ese tipo de cosas son cosas que el Señor también no nos avala, no nos permite. Es la administración sabia de los recursos que tiene que ver con la forma inteligente en que nos estamos administrando, a fin de que siempre tratemos de cubrir todas las necesidades en casa. Agreguemos también a esto el hecho de tener la actitud correcta acerca del tema de las finanzas y por último, no te olvides de ser diligente en el trabajo. Que el Señor nos bendiga a todos y nos ayude en todos estos aspectos. Todos estamos haciendo un esfuerzo para llegar a ser este tipo de personas. Yo estoy aquí porque la gracia de Dios me lo permite, no porque soy mejor que tú. Es solo porque tengo que compartirte estos principios y porque en mis más de 30 años de casado ya te puedo hablar algunas cosas y te pude compartir algunas cosas pertinentes para tu vida. Que el Señor te acompañe en todo y te bendiga. Ha sido un placer.